Se llama Generación del 80 a un grupo de dirigentes políticos que alrededor de 1880 terminó de organizar el país y dio inicio a un período marcado por la gran importancia del modelo económico agroexportador y por un sistema político que concentró el poder en ese mismo grupo a través de la baja participación y del fraude electoral. También se llamó Generación del 80 a un grupo de escritores relacionados con esos dirigentes que ocupa un lugar central en la historia de la literatura argentina. Este programa se ocupa de toda la generación del 80, que tuvo un proyecto que es central para entender la formación de nuestro país. Fueron los fundadores de la Argentina moderna. «1880 es una fecha clave en la historia argentina porque varios procesos históricos que habían comenzado en 1810 concluyeron ese año. El cambio fue protagonizado por la llamada Generación del 80, bajo el liderazgo del tucumano Julio Argentino Roca, quien había acumulado un notorio prestigio en 1879 al comandar la expedición que derrotó y masacró a los indígenas que todavía mantenían su independencia política en La Pampa y la Patagonia, incorporando esas regiones a la República Argentina. El plan de la Generación del 80 era conseguir el progreso y el orden e inscribir a la Argentina en la ruta de los países modernos. Al mismo tiempo, inventó una tradición nacional que dejaba traslucir algunos valores marcadamente conservadores para pensar las relaciones sociales. Con la Generación del 80 se consolidó el modelo agroexportador, la inserción de Argentina en el mercado mundial y el apogeo de la clase terrateniente. En su primer gobierno, de 1880 a 1886, Roca diseñó un programa que sintetizó en dos palabras: paz y administración. Para lograr ambos propósitos, confiaba en el crecimiento de la economía. Si todos se dedicaban a perseguir objetivos económicos, se debilitarían las pasiones políticas que habían caracterizado al país. En ese esquema, todo el papel que le cabía a la política era el de administrar el libre desenvolvimiento de las personas, que impulsando sus intereses privados, contribuirían al bienestar común. Este discurso antipolítico no se traducía a la realidad. Los hombres del 80 implementaron una serie de medidas importantes que excedían la mera administración. Por un lado, el anterior presidente Avellaneda, presionado por los roquistas, había declarado a Buenos Aires como capital federal de la República, debilitando así a la provincia más poderosa al separar a la ciudad-puerto del resto del territorio y asegurando la federalización de los ingresos aduaneros. Con Roca se unificó por primera vez la moneda, se consolidó el Ejército Nacional y dejó de convocarse a las milicias provinciales, se sancionó la Ley de Territorios Nacionales, que ponía bajo el control del Poder Ejecutivo las tierras del sur, capturadas en 1879, así como las de la región del Chaco, ocupada por el ejército en 1884. Todas estas medidas fortalecieron al Estado Nacional. La disposición más discutida fue la Ley 1420 de Educación Común, cuya sanción instituyó la enseñanza gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes de 6 a 14 años. Fue una medida de carácter progresista en el seno de un gobierno conservador. Los sectores católicos se opusieron firmemente porque esa decisión, junto con la Ley de Registro Civil sancionada en la misma época, le quitaba a la Iglesia el control de ámbitos fundamentales de la vida social. No hay moneda única sino donde hay una nación, ni una nación sino donde hay una sola autoridad, una sola ley, un solo soberano.